¿Y si te dijera que el apocalipsis no es el fin, sino el comienzo de una verdad incómoda? Bienvenidos al universo de Orión, el canal donde los libros no solo se analizan, se descifran. Hoy vamos a adentrarnos en una novela que es mucho más que una historia. Se trata de una llamada urgente, un espejo brutal de nuestro presente. Apocalipsis, de Mario Mendoza, es una advertencia, un grito entre líneas, una distopía que quizá ya no lo es tanto. Si estás preparado o preparada para mirar de frente las sombras de nuestra sociedad, quédate aquí, porque este libro no se lee, este libro se despierta. El año de publicación original del libro fue en el año 2011. A lo largo de la historia podemos notar cómo Mendoza hace un fuerte énfasis en el contexto, pues hay numerosos eventos que marcan al autor y los incluye en su texto. En 1964 se origina el Grupo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, evento desencadenado por el bombardeo de la República de Marquetalia, lugar donde habitaba un grupo de liberales comunistas que incluso llegó a considerarse una república independiente. También, en 1964, se originó la organización izquierdista del ELN, Ejército de Liberación Nacional, gran partícipe del conflicto armado en Colombia. Sus fundadores eran grandes exponentes de la teología de la liberación, cuyo objetivo era acercarse a las personas de bajos recursos del país. Una década más tarde, en el año 1974, es fundado el grupo guerrillero del M-19, también conocido como el Movimiento 19 de Abril, el cual apoyaba ideas nacionalistas y socialdemocráticas cuyo objetivo principal era cambiar la Constitución. En 1985, el M-19 realiza la toma del Palacio de Justicia, evento al cual se le hace alusión en la historia que incluso llega a afectar al protagonista. El objetivo de este evento fue realizar un juicio público al gobierno por infringir el cese al fuego a las guerrillas. En el mismo año sucede la tragedia de Armero, una gran catástrofe natural que es mencionada en el libro. Fue causada por la erupción del volcán el Nevado de Ruiz, que generó una avalancha afectando a los departamentos de Caldas y también de Tolima, dejando a su vez más de 23.000 fallecidos. Un trágico evento que narra el libro es la masacre de Poseto. Mendoza relata detalladamente los sucesos de aquella noche del año 1986 en la que Campo Elías Delgado, después de asesinar a 9 personas en su edificio, entra al restaurante Poseto y asesina a 29 personas más. Mendoza describe el apocalipsis que Marcelo estudiaba con Campo Elías y que después de la masacre, él basa de sus novelas Satanás en esa tragedia. Mendoza hace referencia a sí mismo como personaje, pues él conoció a Campo Elías como compañero universitario. Asimismo, Mendoza escribe la obra Satanás para relatar esta historia. En los siguientes 5 años suceden los asesinatos de líderes políticos que representaban ideologías izquierdistas y que a su vez eran candidatos presidenciales. En 1987 fue asesinado el político Jaime Pardo Leal. En 1990 fueron asesinados Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Posteriormente, en el año 1989, es asesinado el líder candidato liberal Luis Carlos Galán. En 1997 es fundado el grupo paramilitar de extrema derecha las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, cuyos enemigos son los grupos guerrilleros de extrema izquierda, como por ejemplo las FARC, el ELN y el M-19. Cometen grandes crímenes y son considerados un grupo terrorista más. En 1997 es accesible en las ciudades de Bogotá y de Bucaramanga el Internet de banda ancha por cable en los
barrios más adinerados de estas ciudades. Esto es uno de los eventos más importantes para el capítulo 5, cuando Marcos se convierte en un hikikomori completo en el año 2008. Para este entonces ya era accesible para toda la ciudad de Bogotá. El escritor Mario Mendoza Zambrano nació en Bogotá, Colombia, en el año 1964. Estudió literatura latinoamericana en la Pontificia Universidad Javeriana, donde años después de su graduación ejerce como profesor en la Facultad de Literatura. Asistió a cursos de literatura hispanoamericana en Toledo. Después de unos años de residencia en Hof Ashkelon, Israel, regresa a Colombia a publicar artículos en revistas nacionales. Para este entonces ya habría publicado La ciudad de los umbrales, en 1992, novela con la cual inicia una larga serie de libros, y La travesía del vidente, 1995. En 1997 trabajó como profesor una vez más en la James Madison University en Virginia. Después, Mendoza sigue publicando los libros que componen su saga: Scorpio City, en 1998, Relato de un asesino, 2001, Satanás, 2002, El viaje del loco Tafur, 2003, Cobro de sangre, 2004, Escalera al cielo, 2004 también, Los hombres invisibles, 2007, Buda Blues, 2009, La locura de nuestro tiempo, 2010 y Apocalipsis, 2011, novela con la cual cierra su saga. Con la novela Satanás, en el año 2002, Mendoza recibe el premio Biblioteca Breve de Seix Barral, y con La travesía del vidente, en 1995, obtuvo el Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá. También publica obras que no están directamente relacionadas con su saga de novelas negras, como por ejemplo Lady Masacre en el año 2013, La melancolía de los feos, 2016, Diario del fin del mundo, 2018, y su más reciente obra, Aquelarre, 2019. Mario Mendoza es un escritor aclamado por los jóvenes latinoamericanos, pues se ha convertido en el boceto de Bogotá, queriendo transformar esta ciudad en un símbolo literario mediante el enfoque a los barrios, la psique de sus habitantes y la violencia. Mario Mendoza evidencia que Ernesto McCausland influencia en la creación de uno de los personajes para su obra. Ernesto McCausland era un periodista y escritor colombiano, autor de la novela Febrero Escarlata en el año 2005, la cual narra los detallados crímenes en la ciudad de San Nicolás de los Caños desde la perspectiva del periodista Capeto Cervantes. El personaje creado por McCausland estaba bien desarrollado, pues mostraba los diferentes roles que desempeñaría en la novela. Mario Mendoza se inspiró con el personaje y le solicitó a McCausland permiso para incluirlo en su obra. Podemos apreciar en Apocalipsis al mismo periodista apasionado por realizar sus crónicas rojas en la compañía de Marcos Salamanca. Mario Mendoza también manifiesta que uno de sus autores favoritos es el escritor mexicano Elmer Mendoza. Más específicamente, Mario, 2014, declara un gusto particular por Un asesino solitario, 1999, por su admirable ritmo constante en su tono de voz particular a lo largo de toda la obra. La mayor motivación de Mendoza para escribir Apocalipsis es bastante clara. Es la culminación del largo proyecto que inició en el año 1992 con su primera novela negra, La ciudad de los umbrales. Mendoza afirma que su propósito principal era componer un universo narrativo, entre comillas, y a su vez también lograr considerar a Bogotá como una nueva ciudad literaria. Esto se demuestra explícitamente en sus obras, que muestran diferentes aspectos de la capital. Apocalipsis no solo es el cierre de este ciclo, pues también es una breve recopilación de las ideas de obras anteriores. Se trata de un libro que tiene un género narrativo y su subgénero es la novela. Tiene un narrador intradiegénico, narrador protagonista, y los personajes que aparecen en ella son Marcos Salamanca,
que es el protagonista, Fernando, que es el amigo cercano de barrio de Marcos, que es enfermero, Antonio Lacruz, amigo cercano de barrio de Marcos, Eliseo Vázquez, amigo de barrio de Marcos, se mudó con su tía y no volvió a tener contacto con la pandilla. El padre de Marcos se suicida a inicios de esta historia. Mario Lacruz es el padre de Antonio, preso en la cárcel Modelo. Pepe, líder de la pandilla enemiga del barrio Olaya. Mister Nadie, vecino de Marcos y que también es vidente. Bernardo Salamanca, mellizo perdido de Marcos, se solía encontrar en la institución para enfermos mentales. Cristina es la enfermera del hospital en el que se encuentra Marcos. Carlino Troncoso, director del taller al que asiste Marcos. Fernando Velázquez, profesor del taller de Troncoso. Simón Tefgerani, amigo de taller de Marcos, obsesionado con Bogotá. Marcelo Tafur, amigo de taller de Marcos y escritor. Horacio Villalobos, amigos de taller de Marcos. Tenía interés por la política. Guillermo Lejban, filósofo que inspiró a Simón. Gerardo Montenegro, compañero de Marcos en el taller. Es un actor, periodista, enfermo de hospital psiquiátrico. No se menciona su nombre. Está recluido en un hospital psiquiátrico por una obsesión extraña, la cual investigarían más tarde Marcos y Fernando. Campo Elías Delgado, veterano de la Guerra de Vietnam, autor de la masacre de Pozuelo. Eulalia Monterroso, pareja de Mario Lacruz, presa en la cárcel El Buen Pastor. Elvira, primera enamorada de Marcos, presa en la cárcel del Buen Pastor. El Crau, joven compañero de Marcos que conoció en el hospital. Carlos Alberto Cervantes, también llamado Capeto, es el periodista con el que Marcos trabajó. La Schäfer, su nombre real es Amparo, fue la segunda pareja de Marcos. Magnolia Marulanda, la jefa del cartel negro. Natalia, tercera y última pareja de Marcos. Marcos terminó su relación porque era mitómana. Luigi Fernando Acosador, crítico a quien Marcos desprecia. Samuel Sotomayor, amigo de infancia de Horacio. 112.114, mejor amigo virtual de Marcos. Tiempo, época. Este libro está ambientado a finales de los años 70 hasta el 2010. La duración de las acciones son de 30 a 40 años. La estructura del libro está estructurado por capítulos y subcapítulos. En el capítulo primero, un ángel sale del manicomio. Este capítulo primero tiene 12 subcapítulos. Capítulo segundo, no matarás, con 10 subcapítulos. Capítulo 3, Ciudad Gótico, con 10 subcapítulos. Capítulo 4, Operación Guayú, con 9 subcapítulos. Capítulo 5, Monje cibernético, con 3 subcapítulos. Y una despedida sin subcapítulos. Espacios en los que se desarrolla. La carrera séptima, Avenida 19, el barrio Olaya, el barrio El Quiroga, Cárcel Modelo, Universidad Nacional, Fundación Schoolcraft, el taller de Troncoso, La Candelaria, barrio de Santa Fe, el Palacio de Justicia, la Alhambra, Restaurante Poseto, Israel, Cárcel El Buen Pastor, la Caracas, el hospital donde Marcos es recluido para tratar su cáncer, Germania, Universidad Javeriana, Chapinero, La Calera, la Selva Amazónica, Buenaventura, Clínica Montserrat, Quibdó, Nuanamá, Maicao y Cartagena de Indias. Pasamos al análisis temático. Tema: la vida caótica de Marcos. Posición del autor. Yo no quería retratar iglesias famosas ni monumentos nacionales, sino el dolor que escondían las calles de mi ciudad, el sufrimiento, la desesperanza que habitaba en el corazón de un alto porcentaje de la población y que, tarde o temprano,
se notaba con facilidad en su mirada cabizbaja, en un paquete arrugado y olvidado en un andén, al lado de una botella de gaseosa o de un frasco de mayonesa repleto hasta el tope de sopa o de arroz, de guiso de tomate y cebolla encima. Yo era el cazador de ciertas penas ocultas que agobiaban a mis conciudadanos y por eso recorría como un nómada sus barrios y sus zonas comerciales de mi vieja Olympus Pen, intuyendo en qué cafetería o en qué puerta antigua se podían ver los rastros del dolor del mundo. Desarrollo de la oposición del autor. Simón Tepcherani, un muchacho solitario y apartado que me sorprendió por sus raras lecturas y por su deseo de convertir a Bogotá en una ciudad literaria, en una referencia obligada dentro de la literatura mundial. Más adelante esa idea se volvió un cliché, pero en aquel entonces, cuando la ciudad era un mar de confusión, cuando los índices de inseguridad rayaban lo inverosímil, cuando no había parques, ni bibliotecas, ni ciclorutas, y cuando la mayoría de los jóvenes artistas soñaban con formarse en Europa o en Estados Unidos, ese amor de Simón por su ciudad era una actitud curiosa y salida de lo normal. Y se conectaba, claro está, con mi propia experiencia como fotógrafo. Urdí la hipótesis de una geología urbana, de una serie de capas que iban componiendo la ciudad, unas sobre las otras o al lado de estas, tejiendo una red espaciotemporal que yo deseaba captar con mi cámara fotográfica. Descubrí que hay una Bogotá tecnológica, capitalista, computarizada, a la orden del día, rica, comunista, europea y norteamericana. Hay una Bogotá medieval, dogmática, fundamentalista, llena de sectas religiosas que se toman los barrios, los cines, las calles. Hay una Bogotá primitiva, prehistórica, llena de hordas de recicladores de basura, de tribus con garrote en las manos que hacen fuego debajo de los puentes. No vamos hacia adelante, no progresamos. Estamos en la prehistoria, estamos en el medievo, estamos en el presente y también en el futuro. La ciudad es una serie de capas que coexisten simultáneamente. Esta urbe se suma en distintos pliegues en su interior. Inaugura un nuevo barroco, entrópico, tercermundista, en constante proceso de construcción y de mutación. Ahora entendía por fin el amor desbordado de Simón por esta ciudad. La ciudad había dejado de ser una villa provinciana para transformarse en una megalópolis, con los problemas característicos que generan las distintas capas de unas multitudes que no saben quiénes son ni qué están haciendo aquí. Ahora la historia de la bruja nos mostraba que estas capas eran infinitas y que en los sustratos más recónditos de la ciudad renacían en forma misteriosa antiguas creencias y cultos que muchos creían olvidados. Una vez confirmé que no avanzábamos, que no había progreso, sino que viajábamos en el tiempo simultáneamente hacia atrás, hacia el medio y hacia adelante. ¿Cómo nombrar la ciudad para darle a Bogotá una carta de identidad literaria, un tono que la haga única, que le otorgue un rostro y que la convierta en ella misma? Respuesta: desdoblando el cuerpo de quien percibe, multiplicándolo, acelerándolo vertiginosamente. Una idea que también nos unió siempre fue la de estar dejando testimonio en medio de una apocalipsis que poco a poco se iba confirmando a su alrededor de manera brutal. Derivadas. Marcos declara lo importante que es para él tomar registro mediante sus fotografías y su cuaderno sobre sus experiencias en Ciudad Gótica y sobre las experiencias de sus amigos. Los puntos de fuga que escaparon de esta ciudad que los destruyó bajo la sombra. Salir de Bogotá me ha renovado las fuerzas y estoy contento de no morirme entre días grises y lluviosos. Y aunque enfermo y a punto de morir, yo también me escapé, y eso significa que de alguna manera este relato debe entenderse como el punto de fuga definitivo que le da sentido al cuadro general. Valió la pena todo esto.
sin duda, porque en el fondo ser felices nunca importó, era lo de menos. Lo único que me dolía era irme sin contar esta historia, sin dejar constancia de cómo la ciudad nos hizo pedazos y nos condujo a la locura, al exilio o a la muerte. Ninguno de nosotros se salvó, pero hay que dar páginas de imágenes que justifican nuestro paso por este mundo. No es poca cosa. El resto es materia ilusoria e intrascendente. Bogotá, ojalá que un día seas recordada por la forma extravagante y absurda como te quisimos, por la manera como te entregamos nuestra vida, por las 1000 historias que fuimos descubriendo en tus calles peligrosas y magníficas. Que no seas recordada por tu belleza, sino por tu fuerza. En ningún otro lugar hay que luchar tanto, y por eso mismo, en ningún otro lugar está tan vivo. Como plantea Mario Mendoza, Apocalipsis es un diagnóstico de época desde la perspectiva de Marcos Salamanca, un joven que habita en el barrio de Quiroga de Bogotá, que después del suicidio de su padre se desencadenan una cantidad de acontecimientos caóticos en la vida de Marcos. Marcos tiene gran gusto por la fotografía, pues posee una sensibilidad fina por lo visual. Influenciado por el arte y por los relatos de sus amigos, Marcos decide relatar su historia dejando constancia de su paso por el mundo, de cómo sus amigos, los puntos de fuga, se llevan a sí mismos al exilio, de cómo Bogotá nos destruye. Pues es algo que anhela y teme por no poder realizar esa meta antes de morir. Como fue mencionado anteriormente, Mendoza expone claramente que el propósito de componer sus sagas era lograr que Bogotá entrara en la categoría de ciudad literaria, afirmación que se evidencia en el libro principalmente por parte de 3 de sus personajes, Simón, Marcelo y Marcos. Adicionalmente, también se manifiesta el deseo por retratar y explorar a la ciudad de la manera más profunda. El propósito de Mendoza se clausura con la perspectiva de Marcos. A lo largo del libro se hace un gran énfasis en las demás obras de Mendoza que conforman la saga, pues los menciona en repetidas veces. Explica su origen y el tema de las novelas escritas por sus amigos. Si se ha leído previamente los libros que conforman esta saga, se adquiere mejor entendimiento sobre el mundo compuesto por Mario Mendoza, pues en Apocalipsis, Marcos es el testigo del origen de los otros relatos y que mediante su narración clausura completamente este ciclo. A pesar de que tratan varias temáticas en la novela, una de las más enfatizadas es la hipótesis de Marcos sobre las capas de la ciudad, que eran complejas y también responsables de la falta de progreso. Esa serie de explicación de por qué Bogotá tiene diversas facetas, pues existe una Bogotá tecnológica capitalista computarizada, a la vez que está a la orden del día, rica, comunista, europea, norteamericana, medieval, dogmática, fundamentalista, primitiva, prehistórica. El objetivo de Marcos era capturar por medio de su cámara cada una de estas capas, mostrando también el lado oscuro y lamentable de cada una de ellas, aquellos detalles que exhiben el dolor de sus ciudadanos, haciendo alusión una vez más al deseo de Mendoza por elevar a Bogotá a nivel de ciudad literaria, pero no retratándola de una manera bella, sino con ninguna ligereza, mostrando su violencia y melancolía de manera grotesca repetidas veces. Algo curioso del libro es el amor desmesurado por Bogotá que tienen Simón y Marcos particularmente. Por el lado de Simón, él es la representación de la ambición de Mendoza por convertir a Bogotá en una ciudad literaria. Era un deseo singular, pero que de cierta manera cautivó a Marcos, quien se sintió identificado con la conexión. A lo largo de la historia, Marcos relata el exilio de sus amigos y de sí mismo, pues todos ellos escapan de la ciudad, sintiendo que la ciudad los destruyó, acabó con sus ilusiones, tomó lo mejor de ellos y los expulsó. Marcos se refiere a sus amigos como puntos de fuga cuando cada uno de ellos escapa de la ciudad. Pero Simón, siendo el personaje que más amaba a la ciudad y que además
no huyó de ella, fue el primero en morir, pero fue el único que murió en su adorada ciudad. Apocalipsis logra retratar exitosamente a Bogotá desde una perspectiva oscura para sus ciudadanos. Aunque esta novela no es por sí misma, no logre cumplir el propósito de Mendoza, es importante reconocer que el conjunto de las obras previas a esta sí son responsables de lograr darle mayor reconocimiento a la ciudad. Este libro especialmente desemboca en dos posibles reacciones del lector bogotano. La primera sería la sensación de reforzar la conexión con su ciudad, sentir un apego por el intrínseco misticismo que muestra Mendoza en Apocalipsis, enamorarse de cada una de las capas de esta ciudad, así no sean precisamente bellas. Y la segunda sensación es el resentimiento por esa misma violencia que relata el autor, que para algunos nos resulta agradable. Ver de manera tan grotesca todos los acontecimientos por los que pasa Marcos en la ciudad, desarrollando por esta misma una especie de rechazo o desilusión por ella. De ambas maneras, Apocalipsis logra en aquellos lectores que conocen bien esta urbe una reacción contribuyente al propósito de Mendoza. Usualmente y personalmente las novelas negras de Mario Mendoza no me causan demasiado gusto, y Apocalipsis no fue la excepción. Pues tengo varios aspectos por criticar, pero aún así tengo otros aspectos por felicitar. Algo recurrente a lo largo del libro es el guiño que Mendoza hace hacia la crítica, ya que no ha tenido suerte con los críticos en sus obras anteriores. Debo admitir que esto se volvió algo tedioso al momento de leer, y pienso que Mendoza, con el gran apoyo que ha tenido por parte de los jóvenes, podría haber omitido su crítica a la crítica, que hace algo forzado y falso desde la voz de Marcos. A pesar de que no tenga un gusto por la violencia y la manera grotesca en la que Mendoza desarrolla sus libros, objetivamente comprendo que en ninguna de sus obras le interesa aligerar la realidad de la parte más oscura de esta ciudad, ni hablar de una manera bella, solamente se enfoca en los peores aspectos de la realidad, que a pesar de ser genuina, resulta evidentemente molesta y monótona, ya que podría ser balanceado con una pequeña carga de acontecimientos positivos. Sospecho que Mario Mendoza se enfoca demasiado en su nuevo público, los jóvenes, pues son los que más anhelan este tipo de narrativa grotesca y sin escrúpulos. Lo perjudicial de este hecho es apartarse del propio propósito del autor, a quien ya no le importa primariamente su arte, sino la satisfacción de sus jóvenes lectores. Recalcó que producir contenido para un público objetivo no tiene nada de malo, pero el verdadero problema radica cuando el autor pierde su propio propósito y se desvía para únicamente enfocarse en complacer a su lector. El intento de Mendoza de convertir a Bogotá en una ciudad literaria fue logrado, pero no de manera completa. En el libro se hace fuerte énfasis al entorno de la ciudad, declarando constantemente la ubicación de los personajes, que en efecto son todos sitios reales y reconocibles en Bogotá, y es precisamente por esto que los ciudadanos bogotanos pueden sentir aprecio y conexión por esas descripciones, factor que contribuye a la meta del autor. Pero en el caso de los lectores extranjeros, carecerán de esta conexión, se sentirán perdidos en la trama o simplemente no le darán la importancia que amerita reconocer estos lugares. Debido a que el libro se desenvuelve en torno a la vida caótica de Marcos, se obtiene como resultado un relato que parece que pierde hilo a lo largo de la historia, ya que trata demasiados temas. Esto es comprensible, ya que son los acontecimientos de una vida entera. No obstante, algunos eventos parecen carecer de importancia en la trama, pues no tienen mayor desarrollo y se quedan estancados como una simple memoria de Marcos. Aún así, me ha gustado mucho el desarrollo de los personajes. Podemos presenciar cómo crecen y maduran, especialmente en el caso de Marcos y sus amigos de barrio. Con los otros personajes podemos encontrar una gran variedad entre sus características y personalidad, aspecto que es muy importante en cualquier obra, y Mendoza logró llevar a cabo de manera cautivadora. Bernardo fue definitivamente mi personaje favorito. También es un personaje que se podía explorar muy bien.
el hecho de que no hubiera presencia de deseos malvados y que todo lo que conformara era bondad y calidez, lo hacía un buen sujeto para explorar su psique y proceder a reflexionar sobre la psique humana y su naturaleza perversa. Desafortunadamente, Mendoza acabó con este personaje muy anticipadamente, y es curioso cómo el personaje genera tanta empatía en tan poco tiempo, pues sorprendentemente me dio una sensación de tristeza al momento de su muerte. A pesar que este subgénero no sea de mi gusto, objetivamente reconozco los aspectos buenos que tiene y los que deseo criticar. No es una obra que haya marcado mi memoria de alguna manera. Tampoco fue una obra adictiva y no me generó aquellas ganas de devorarme el libro en una sola sentada por todas las razones que mencioné anteriormente. Recomendaría este libro a un público objetivo más reducido, a aquellos que tienen mayor gusto por las novelas negras, que viven en Bogotá y que previamente hayan leído al menos uno de los libros anteriores que componen la saga, pues a todas estas obras se le hace gran énfasis en el libro y el hecho de no entender esas referencias llega a ser un poco frustrante. Si usted cabe dentro de esas descripciones, seguramente esta obra le encantará. Vivimos tiempos extraños y libros como Apocalipsis nos sacuden, nos duelen, pero también nos invitan a resistir. Si este análisis encendió algo dentro de ti, una duda, una emoción, una chispa de conciencia, este canal es tu refugio. Suscríbete al Universo de Orión, donde la literatura es una herramienta para ver más allá, para incomodar, para transformar. Comparte este vídeo con quienes creen que el fin del mundo ya empezó, o con quienes aún tienen la esperanza. Porque a veces la mejor forma de sobrevivir es leer.